Hola, bienvenidos a este nuevo podcast, Proyecto 413. Hoy con un invitado muy especial, el hermano Daniel Camargo, quien estará contando su historia de vida, su testimonio y la forma en que ha visto obrar a Dios en él. ¿Cómo está, hermano? Bienvenido. Bien, hermana Claudia, Dios le bendiga. Muy bien, Amén. gracias a Dios. Contento de esta invitación, de Amén, estar aquí hermano. con usted y bueno, compartiendo las cosas que Dios hace en la vida de una persona. Bueno, hermano, empecemos. Empecemos pues por el origen. ¿Quién es el hermano Daniel Camargo? ¿Cómo fue su niñez? ¿Qué recuerda de su niñez que lo haya marcado? Bueno, mi hermana Claudia, pues yo soy de Venezuela, del país de Venezuela, nací en el estado Táchira, en toda la frontera ahí con Colombia. Nací en un hogar cristiano, gracias a Dios, pues crecí en un hogar bajo el temor de Dios. Sí, un hogar pues bastante humilde, ¿sí? Venimos de una familia donde pues eran pocos los recursos, pero siempre contábamos con la bendición de Dios. Soy el menor de 6 hermanos. Gracias a Dios pues nací en un hogar cristiano, nací y mis padres desde que tengo uso de razón fueron criados en los caminos de Dios. Mi mamá pues fue hija de pastor, entonces pues siempre crecí en ese ambiente, gracias a Dios, aunque uno pues no nace siendo cristiano, ¿no? Uno siempre Ujú. llega a un momento de su vida donde toma la decisión, pero sí hay una bendición en que uno pues desde muy temprana edad comienza a vivir como experiencias con Dios Ujú. y uno se da cuenta que Dios no mira la edad de alguien, sino que Dios puede usar y puede manifestarse de formas como solo Él lo hace en la vida de un niño, de un adulto, un joven, de un anciano, pues para Dios no hay nada imposible. Entonces, gracias a Dios por esa bendición que nací en un hogar cristiano, aunque fue muy humilde, desde muy pequeño, pues nos tocó trabajar, nos tocó, creo que yo a la edad de 7 años, pues ya estaba yo trabajando por la situación económica y aunque fue una vida quizás, digámoslo entre comillas, fue un poco dura, pero pues siempre contamos con la bendición de Dios. Entonces sí, yo desde Venezuela, pues, desde muy temprana edad comencé a tener muchas cosas bonitas, experiencias bonitas con Dios. ¿Influye mucho el tema de nacer en un hogar cristiano para empezar a tener esas experiencias a edades tempranas? ¿O es posible que alguien que no venga de un hogar cristiano también las pueda tener? Pues yo diría que tiene cierta ventaja, Ujú. aunque como yo digo, no garantiza al 100% de que alguien que nazca en un hogar cristiano, pues vaya a permanecer en los caminos de Dios. No lo garantiza, pues por los casos que se ven. Pero sí tiene alguna ventaja, pues, porque, pues, tiene algunos principios, cristianos donde usted ha sido enseñado y alguna ventaja sí la tiene. No digamos que lo garantiza al 100% no, pero, pues, en el caso mío, gracias a Dios sí me sirvió. A mí sí me sirvió porque, pues, desde muy niño a mí me gustaba mucho lo que era el servicio a Dios. Yo no sé cómo habrán sido con otros niños, pero, pues, en el caso mío sí, yo no sé, yo desde muy pequeño me llamaba la atención lo que era la parte de la música, me llamaba la atención lo que era la parte de la predicación. Yo siendo un niño me gustaba cuando, yo estaba me gustaba mucho escuchar a un hermano donde yo iba al culto, donde me congregaba, había un hermano que era un diácono, un servidor, y al día de hoy es pastor y yo lo escuchaba a él y pues me gustaba la forma en que él predicaba, aunque yo siendo un niño pues no sabía mucho del tema, pero me llamaba la atención eso. En la casa yo hacía bulla con los tarros, los potes de la casa, armaba mi batería. Entonces desde muy niño siempre me gustó las cosas de Dios, me gustaban las clases de escuela dominical, me gustaba como que estudiar los temas, hacer las tareas que mandaban los profesores. Entonces, eso sí pues en el caso mío generó una ventaja. De pronto en todos los casos no sucede lo mismo, ¿no? Pues yo tengo 5 hermanos y quizás no todos están ahorita, como decir, firmes en los caminos de Dios, aunque todos recibimos la misma enseñanza, pero no lo garantiza. Llega el momento donde uno decide, pues, si quiere seguir en los caminos de Dios o pues quiere tomar otro camino. Pero ya uno tiene como ese conocimiento que al hombre le conviene estar en los caminos de Dios.
que siempre la Biblia, la palabra de Dios, a nosotros nos muestran 2 caminos, ¿no? Siempre está la muerte, la vida, el bien o el mal, la bendición o la maldición, de eso nos habla la Biblia. Entonces, obviamente el mundo sí llama la atención, obviamente siempre está la tentación del enemigo, de la carne, de las pasiones, de todas esas cosas. Pero en el caso mío, yo siempre, pues, siempre se le inculca a uno ese temor de Dios, por decirlo de alguna manera. Entonces, sí hay una cierta ventaja, pero como digo, no es algo 100% seguro de que sí va a ser cristiano. Uno en algún momento toma la decisión. No, sí. ¿Cuál fue esa primera experiencia con Dios? ¿A qué edad la tuvo? ¿Cómo fue? Pues, hermana Claudia, yo, pues, recuerdo muchas cositas que yo siendo un niño, a veces un niño en su ignorancia, no, de pronto no tiene un conocimiento amplio de las cosas de Dios, pero, eso se convierte a veces en una ventaja porque un niño es inocente, no tiene como de quizás tanta conciencia de lo bueno y lo malo, o de cómo acercarse a Dios. Y en el caso mío, pues, como yo le digo, yo muchas veces, eh salía a trabajar cuando no estudiábamos, cuando salíamos de vacaciones, pues nos tocaba trabajar, porque mis padres, ellos vendían, eran vendedores ambulantes, vendían que si helados, que si galletas en los colegios. Y cuando salían de vacaciones, pues no tenían dónde vender, porque estaba la situación de que no se podían vender en las calles, porque más de una vez mi mamá duraba 2, 3 días en la cárcel porque era prohibido vender en las calles. Entonces, pues nos tocaba a nosotros salir a vender lo que ellos hacían. Y muchas de esas, varias veces, yo recuerdo varias veces que yo le hablaba a Dios. Yo no tenía de pronto un conocimiento claro de lo que quizás era Dios para mi vida, pero siendo un niño yo le decía a Dios muchas veces que a veces nos íbamos sin desayunar y yo le decía a Dios, bríndeme el desayuno, le decía así, Dios, que me diera el desayuno porque tenía hambre. Y yo recuerdo que las veces que yo le decía a Dios eso, esas veces que salía a vender en la calle, pues Dios me daba el desayuno. Llegaba yo a ofrecer a una empresa, a una oficina, y por cuestiones de la vida, sin decir uno nada, pues como uno siendo un niño, de alguna manera los niños tienen gracia, ¿no? Por ser niños. Entonces a veces yo caía en gracias con algunas personas y me preguntaban que si ya había desayunado y yo le decía pues que no y me mandaban a traer que si empanada, que si avena, jugo. Entonces eran como cosas que cuando sucedían, a mí en la mente se me venía como que Dios recordándome que yo ya le había dicho a él que me brindara el desayuno. Y pareciera algo sencillo, pero son cosas que uno comienza a vivir con Dios. Son cosas que uno comienza a decir, oiga, Dios es real y Dios escucha. Y yo recuerdo una vez que estaba en un culto, que estaba estábamos en un culto y era un culto muy avivado, había un bonito ambiente. Yo recuerdo que mi mamá me impulsó a pasar al altar y en mi memoria, pues, fue como esa primera vez que yo tuve como un encuentro con Dios, que yo me me quebranté, que yo derramé lágrimas en el altar. Estamos hablando que tenía más o menos 8 9 años, y fue algo que, pues, en el momento no sabía qué era, no lo podía explicar, pero que yo me quebranté mucho en la presencia de Dios, me quebranté mucho. Y después de que tuvimos esa experiencia muy bonita con Dios, yo recuerdo que fuimos a la casa y cuando llegamos a la casa, mi papá no había ido al culto. ¿Mm? Entonces, mi papá, él él siempre fue muy estricto con nosotros, en la crianza. Yo quizás yo le entiendo mucho a mi papá porque él cuando yo hablaba con él, que le preguntaba de su infancia, él no tuvo en sí una infancia sana. Pues, mi papá, él dice que de los 8 años él lo corrieron de la casa prácticamente a los 8 años. Entonces, mi papá tuvo una vida muy dura y, pues, por esa crianza quizás él no quería ser duro con nosotros, pero por no saber criarnos, pues, cometió algunos errores que después con el tiempo uno entendía el porqué de las cosas. Yo recuerdo que, ¿sabes que Yo llegué a la casa, lo primero que yo recibí un castigo de mi papá. Me castigó porque, pues, no lo había saludado, porque quizás no lo había visto. Entonces
yo en el momento, pues, no entendía, yo decía siendo un niño, ¿por qué si yo vengo de una bendición, por qué me está pasando esto? Mm. Por qué esto, en vez de pasarme algo bueno, porque estoy buscando de Dios, me está pasando algo malo? Pensaba yo en el momento. Pero después con el tiempo uno aprende, hermana Claudia, que en la vida cristiana, eh, cada vez que uno recibe una bendición, cada vez que hay algo que Dios le da a uno una bendición muy grande, que uno tiene una experiencia con Dios, siempre el enemigo va a querer robarnos esa bendición. O sea, siempre cada vez que uno recibe algo bueno de Dios, el enemigo nos quiere robar esa parte. Busca la manera de hacernos creer de que de nada sirve buscar de Dios, de que de nada sirve quebrantarnos delante de Dios. Y eso lo aprendí yo con el tiempo, que cada vez que uno recibe una bendición de parte de Dios, uno tiene que estar atento de que el enemigo de alguna manera usa, puede ser a sus padres, algún familiar cercano, alguien puede usar Dios sin saberlo, porque recordemos que en la Biblia pues dice que el Señor, Satanás usó hasta el mismo apóstol Pedro para confrontar a Jesús. Entonces, eso uno lo aprende con el tiempo, que cada vez que uno tiene una experiencia con Dios, pues el enemigo va a querer como quitarle esa bendición. Y yo recuerdo que eso a mí marcó mi vida, no tanto por el castigo de mi papá, sino porque aprendí una lesión en esa experiencia que tuve. Digamos, en esa parte, cuando usted dice que cuando Dios nos da una bendición, posiblemente pues el enemigo está ahí como para querer robar eso que Dios nos da. ¿Es posible que eso pase? O digamos, puede haber personas que les dé entonces miedo. Yo he escuchado personas que dicen que acercarse a Dios los pone como en una, ¿cómo se puede decir? Como en una zona de peligro porque el enemigo va a querer atacarlos más. Y eso genera miedo. Para muchas personas eso genera miedo. Para muchas personas que están iniciando en el camino de Dios, genera preocupación y miedo porque es como uno estar en la mira, Mm. ¿cierto? ¿Qué hace uno ahí? ¿Qué puede hacer uno allí? Pues, hermana Claudia, eso es una realidad, sí, eso es una realidad, que el hombre, el ser humano, el cristiano, y así no sea cristiano, debe saberlo, porque es que, digamos que la Biblia dice que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principado, contra potestades. Entonces, es obvio que la persona que no está en los caminos de Dios, que está en el mundo, que está aquí, digamos, en el pecado, digamos que no hay un interés del enemigo como de atacarlo, porque pues lo tiene en el mundo. Digamos que la lucha contra el enemigo, contra las fuerzas del mal, por decirlo de alguna manera, comienza en el momento en que la persona comienza a acercarse a Dios. Entonces, ese es como digamos así, la trampa del enemigo, es como la carta que tiene el diablo, por decirlo: no busques de Dios porque te va a ir mal, mira lo que te está pasando, de nada sirve. Entonces, es como el ataque que hace el enemigo. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer uno? ¿Qué es lo que tiene que hacer uno? Tener discernimiento, saber que esas cosas que están pasando es porque Dios nos quiere a nosotros moldear. Dios quiere que el hombre, madure espiritualmente. Es algo que quizás en el momento no se entiende, por lo menos yo, un niño, yo no entendía eso, pues yo hasta la reclamé a Dios. Yo decía, pero yo vengo de tener un encuentro con Dios y me va a pasar esto. Entonces, cuando una persona no entiende esas cosas, pues, normalmente le va a generar temor. Sí, no voy a la iglesia porque parece que me fuera mal. Y muchas veces los predicadores también nos equivocamos en esa parte. A veces decimos vea, entréguele su vida al Señor, acepta a Cristo como su Salvador y todo va a ser color de rosa, y realmente no es así. La Biblia dice que si alguno quiere venir en pos de mí, hablando Cristo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. O sea, hay un camino que recorrer donde vamos a pasar altibajos. La vida del cristiano es de momentos altos, de momentos bajos, pero la ventaja que tenemos es que Dios va de nuestro lado. Y lo que la gente quizás ignora es que
Si usted quiere evitar los problemas en la vida cristiana, usted los igualitos los va a tener si no está en los caminos de Dios. El hombre inconverso, el hombre que no tiene a Cristo se enferma, como el cristiano que tiene a Cristo se enferma. Se enferma, tenemos que trabajar, tenemos que pasar situaciones difíciles como cualquier persona. Entonces, cuando uno entiende eso, uno no se va a dejar, no se va a dejar ganar la batalla por el enemigo. Uno dice, yo sigo adelante, que me vino esto, gloria a Dios. Sea bueno, sea malo, dice la Biblia, que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Amén. Entonces, eso sería como esa parte de que el saber que si yo acepto a Cristo, yo sigo siendo un humano, sigo siendo una persona, pero que ahora he decidido ir en contra de la corriente del mundo, en contra de los deseos mundanos. Ahora quiero agradar a Dios. Y eso va a generar, obviamente, una lucha entre el espíritu y la carne. Entonces, cuando yo soy consciente de eso, yo ya sé que no me va a afectar tanto y tampoco le voy a echar la culpa a Dios de las cosas que me pasen porque somos seres humanos. Entre otras cosas que la Biblia dice que estas aflicciones de esta tierra, de este mundo son momentáneas. Esto algún día se acaba y la esperanza que tenemos con nosotros es que Dios nos va a llevar aún más allá de la muerte y allá sí vamos a estar en un gozo eterno. Amén. Amén. Bueno, volviendo entonces a la historia de Daniel Camargo Niño, ¿hubo algún momento en que usted tuvo otra experiencia después de la que tuvo ese día que recibió el castigo de su papá? Bueno, de ahí en adelante, hermana, como yo le digo, a mí siempre nunca me sentí que me aparté de los caminos de Dios. Ujú. Pues siempre hubieron las tentaciones, los muchachos, que el colegio y todas esas cosas. Pero realmente yo siempre me mantuve. Yo a la edad me bauticé a la edad de los 12 años, en marzo, un marzo eh, del 2002, si no estoy mal. Yo me bauticé teniendo 12 años y pues algunos dicen que quizás que un muchacho, un joven a la edad de 12, 11 años, quizás no es consciente de lo que está haciendo, porque pues el bautismo es una decisión muy importante en la vida. Yo diría que es la decisión más importante porque es un paso indispensable, es un paso eh, que no tiene discusión para la salvación del hombre, la salvación del alma. Pero yo a la edad de 12 años yo tomé esa decisión y yo sabía para qué era. Yo sabía, siendo un muchacho, yo sabía que si venía el Señor y no me bautizaba, pues me iba a perder. Yo decía eso. Entonces yo decidí bautizarme a los 12 años sabiendo para qué era eso, para qué era el Había un bautismo. entendimiento de por qué Sí, se tenía hacía. un, tenía un entendimiento. Gracias a Dios, pues considero que tenía la madurez, porque pues hay casos que dicen que quizás que no se sienten bautizados, que no sabían para qué era eso. Pero en mi caso yo sí estaba seguro de lo que estaba haciendo. Y de ahí comencé a servirle a Dios, hermana. Como le digo siempre, mi mamá me mandaba a estudiar eh, música, instrumentos. Ella veía como ese interés que yo tenía en la parte de la alabanza, aunque siempre me gustaba era la batería. Yo siempre era inclinado por la batería. Donde yo me congregaba, habían como 15 niños que todos les gustaba la batería. Pero mi mamá me metió a estudiar fue guitarra. Primero me metió a estudiar guitarra. Claro, hoy en día yo quisiera aprender de todos los instrumentos, pero en el momento yo era desesperado por la batería. Entonces yo primero me metieron en guitarra, luego me metieron en piano y pues aunque yo fui aprendiendo, pues yo quería tener mi oportunidad en la batería. Y Dios después con el tiempo me concedió esa oportunidad de tocar en un culto, empezar a tocar en los cultos en la parte de la batería y poco a poco pues fui creciendo. Resulta que ya era un adolescente, yo tenía que por ahí unos 13 años, 14 años, y resulta que yo estaba trabajando en la casa de unos hermanos, yo estaba pegando suela en sandalia para dama. Ujú. Era lo que yo hacía en esa fábrica, por decirlo. Y entonces yo recuerdo que había un hermano que estaba hablando con otro hermano, un joven con un hermano. Y estaban hablando de que el joven le estaba diciendo: "Cuando yo sea pastor, yo lo voy a invitar a mi iglesia para que predique".
pero lo estaban diciendo como en cuestión de broma, y yo estaba escuchando esa conversación que ellos tenían. Entonces, pues yo en mi mente, como siempre me gustaba, yo siempre era como muy apasionado por las cosas de Dios. Y yo ya estaba sirviendo en la iglesia y aunque yo iba al culto y le servía a Dios, yo no tenía muy claro de lo que eran los cultos de Dorcas, de jóvenes, cultos misioneros, cultos eh, evangelísticos. No tenía muy claro lo que era eso. Recuerdo que era un sábado y yo estaba ahí trabajando. Y entonces yo en mi mente yo le digo a Dios, yo le digo, en mi mente yo le digo, Dios, si usted me necesita para que yo sea pastor, muéstreme, hágamelo saber. Yo en mi mente lo dije porque escuché esa conversación. Resulta que al otro día era domingo, era día misionero, era una escuela dominical misionera. Pero yo le dije eso a Dios y yo pues se me olvidó, seguí pegando mis suelas en los zapatos. Al otro día fui al culto, estaba decorado el salón con las banderas y el hermano que estaba dirigiendo, el hermano dijo que quería hacer una oración porque Dios iba a hacer un llamado al ministerio. El hermano era un día con el que estaba dirigiendo. Entonces el hermano dijo, Dios va a hacer un llamado en esta mañana a alguien al ministerio. Y comenzó como ese momento de ministración, yo estaba en la parte de la batería, cuando de repente, hermana, yo siento como algo en mi corazón, siento algo en el cuerpo que a mí se me erizó los vellos, yo sentí algo que no lo podía explicar. Y en el momento yo sentí que Dios habló a mi mente. Mientras el hermano hacía esa invitación, Dios me estaba recordando, mijo, lo que usted me estaba preguntando ayer. Dios me estaba recordando eso. Y Ujú. cuando a mí se me vino a la mente eso, yo comencé o sea, se me bajaban las lágrimas porque yo sentí algo que no podía explicarlo. Y ese fue como el primer llamamiento que yo tuve como directo con Dios. El hermano estaba diciendo que Dios va a llamar a alguien que necesita que pase y agarre una bandera de las que estaban ahí en el altar. Y yo llorando, hermana, pasé y yo recuerdo que, o sea, en el momento yo sentía como que nadie aprobaba que yo era el que Dios había llamado. Pues, como era un muchacho de 14 Sí. años, quizás es muy muchacho, quizás dirá un hermano: "Está emocionado, eso es pura emoción", No sabe lo que hace, o sí, sea, no no sabe se lo lo que toma en serio. hace, no sabe Ujú. la seriedad de lo que está haciendo, la altura de lo que es servirle a Dios en el ministerio. Y como un muchacho siempre tiene sus cuestiones de echar broma, de no tomar las cosas en serio, pero lo que de pronto quizás nadie sabía en el momento era que Dios estaba haciendo un llamado directo conmigo. Y de hecho, yo creo que nadie pasó, o sea, que todos ahí pasaron por desapercibido, que ese día Dios tuvo un llamado directo conmigo, porque fue algo que yo lo sentí esa vez, algo que no lo pude explicar. Y es como que Dios me dijo, lo estoy llamando para que me sirva en el ministerio. Ha sido una respuesta a una conversación que usted había tenido con él el Sí, día anterior. sí, y es ahí donde uno se da cuenta, hermana Claudia, que Dios toma en serio todo lo que uno hace. Sí. O sea, con Dios, y yo decía en estos días, ahí en la congregación donde me asisto enseñando, que nosotros a veces jugamos a ser cristianos, porque no tomamos en serio las cosas de Dios, pero Dios no juega a ser Dios, Mm, Dios sí es serio con exacto. sus cosas, y Dios sí toma en cuenta cuando uno hace compromisos con Él. Y, Y y cuando uno le hace preguntas y él siempre está sí, pendiente. cuando uno le hace promesas, o sea, cuando uno le promete a Dios hay que cumplirle porque Dios no juega a ser Dios, Dios es Ujú. Dios. Y yo, esa vez, eso es lo que usted me está diciendo, fue lo que impactó, porque fue una respuesta a una pregunta que yo le hice a Dios. O sea, a Dios no se le olvidó lo que a mí se me había olvidado. A mí realmente se me había olvidado que yo le había hecho a Dios eso, pero Dios no se lo olvidó y me respondió. Claro que de ahí en adelante, pues seguí mi curso normal. Yo seguí sirviéndole a Dios. Y muchas veces, como digo, uno como humano, uno duda. Uno, aunque Dios le habla, uno a veces le cuesta creer. Después, en el momento que yo tuve tan hermoso con Dios, tan extraordinario, ya después cuando pasan los días, uno como que le entra la duda de, ¿será que sí? ¿Será que fue una emoción? ¿Será que fue algo del momento?
Entonces uno a veces es como un poquito incrédulo, Sí, suele como pasar. sí, cuando Dios llama a Gedeón, ¿no? Que Gedeón como que no creía mucho y le puso hasta pruebas a Dios. Que le hizo muchas veces la misma pregunta, con Sí, muchas señales. que se amanecía el pasto, mojadito con el rocío, menos una sábana que él tiró, Totalmente. pues, que sí es de parte de él. Y Dios hizo como él dijo, y al otro día volvió y se lo hizo, pero al revés. Ujú. Entonces, a veces le pasa a uno así. Entonces, uno dice: "¿Será que sí? ¿Será que no?". Pero lo bueno es que Dios Y tiene confirma. mucha paciencia. Uf, bastante, hermana. A veces el propósito de Dios se tranca es por uno, no por Dios. Que Dios tiene su propósito y Dios está decidido a usarnos. Ujú. Dios está decidido, Dios no lo piensa 2 veces, sino que a veces el propósito de Dios se tranca es por uno. Uno a Mm. veces detiene el propósito de Dios por sus malas acciones, por sus malas decisiones, por no creerle a Dios también. Entonces, pero como le digo, gracias, tenemos un Dios muy bueno. Amén. Él con el tiempo, pues, me confirmó, ya después cuando yo como que se me había olvidado, o como que ya había pensado que eso no era para mí, Dios vuelve y me recuerda. Ya eso ¿A es qué edad más o menos? ya yo te eso imagínese que esa primera experiencia yo la tuve como a los 14 años, y Dios me recuerda eso ya casi creo que a los 18 17 años, habían pasado ya 4 años. Y claro, yo en ese tiempo sirviéndole a Dios en la iglesia, en la congregación local, resulta que había una despedida de un pastor en lo estaban despidiendo de una congregación, lo estaban trasladando, y nosotros fuimos, yo fui con el grupo de los jóvenes de donde nosotros éramos, donde nos congregamos, San Antonio del Táchira, íbamos hasta un sector que se llamaba Ureña, quedaba más o menos como a 40 minutos. Y al pastor que lo estaban despidiendo ni siquiera, o sea, no lo conocía, yo no sabía, nunca había tenido una relación con él, ni siquiera un saludo, solamente que se llamaba el hermano Raúl Rodríguez, porque pues era el nombre del pastor que iban a despedir de la congregación. Y pues yo fui con los muchachos, fui con un grupo de jóvenes en la moto, estuvimos en el culto. Cuando terminó el culto, o sea, durante el culto yo veía que el pastor me miraba, el pastor me estaba viendo, pero yo no lo creía. Yo decía, pues parece que me estuviera viendo, pero debe ser que está viendo otra cosa o a otro hermano. Ujú. Resulta que cuando terminó el culto, yo le dije a los muchachos, vamos a subirnos a la tarima a ver los instrumentos, la batería y el piano, a ver cómo toca. Y en ese que estábamos subiendo nosotros, pues nos cruzamos con los pastores que estaban bajando de la tarima. Pues nosotros aprovechamos y los saludamos. Dios le bendiga, pastor, Dios le bendiga, pastor. Y cuando yo me cruzo con el hermano que estaban despidiendo, el hermano Raúl me saluda y me pregunta, ¿usted es venezolano? Y, o sea, de la nada me preguntó, ¿usted es venezolano? Yo le dije, sí, pastor, yo soy venezolano. ¿Tiene cédula venezolana? Sí, señor. Me dijo, guárdese para Dios. Y eso fue toda la conversación que tuvimos. Y yo no le presté atención. O sea, sí en el momento le presté atención, pero pues después se me olvidó. Le dijo, bueno, guárdese para Dios. Yo subí, empecé a mirar los instrumentos. Luego pasó como un año, hubo un evento en Caracas a nivel nacional y yo fui para colaborar en la parte de la alabanza, en la Ujú. batería. Había un evento de reunión de pastores, había evento de escuela dominical, había también congreso de alabanza y yo fui a ese congreso. Y resulta que me crucé otra vez al pastor, al hermano Raúl. El hermano Raúl me dijo, esto después del culto necesito hablar con usted. Todavía yo no había cruzado palabras con él. Y yo le dije, sí, listo, hermano, está bien. Cuando termina el culto, nosotros nos sentamos en el auditorio y resulta que dijo, vea, hermano, yo lo que le voy a decir, yo no se lo digo a nadie ni por emoción. Solo sé que Dios no me ha dejado dormir por culpa suya. Dijo, yo no sé ni cómo se llama usted. Entonces yo le dije, no, hermano, yo me llamo Daniel. Yo no sabía cómo se llama usted, pero Dios me ha puesto a orar por usted en las madrugadas. Yo no he podido descansar orando por usted. Entonces, pues yo estaba en silencio, yo no sabía ni qué responderle al hermano, y yo era un joven todavía. Y dice, hermano, usted va a ser un pastor. Así me dijo, usted es un pastor, usted va a ser un pastor. Entonces, yo quedé como que, pues, no sabía qué decirle, aunque dentro de mi corazón, dentro de mí,
y era algo que anhelaba, pero entonces yo todavía no sabía si era de Dios o era emoción mía. Entonces uno a veces como que no cree la cosa y Dios como que está Sí. ahí, vea que le estoy hablando. Entonces el hermano, el pastor Raúl me dijo, usted va a ser pastor y esto que lo estoy diciendo, esto es producto de días de ayuno, días de oración para poderle decir esto porque no lo quería decir, pero Dios me puso a decirle esto a usted. Entonces, claro, pues yo quedé pensando en lo que él me dijo y entonces él me dijo, solamente le doy estos consejos. Me dijo, ore, lea Biblia y cuídese de las mujeres. Me dijo esos tres, dijo, haga esas tres cosas que usted va a ser pastor. Dijo, ore, lea Biblia y cuídese de las mujeres. Y esa fue la conversación que tuvimos, hermana Claudia, allá en Caracas, Venezuela, como a los 18 años. Ujú. De ahí eh, tuvieron que pasar, ¿qué le digo yo? Tuvieron que pasar 10 años para yo salir al ministerio. Quizás, quizás pude haber salido antes, pero como le digo, a veces uno por no creerle a Dios, quizás por no tomar en serio las cosas de Dios, pensar que las cosas de Dios son cualquier cosa, y esto debe uno entenderlo, que las cosas de Dios son serias Ujú. y es lo más grande que le puede pasar al hombre. A una persona lo más grande que le puede pasar es servirle a Dios. O sea, yo en lo personal no logro dimensionar la altura y el privilegio que es servirle a Dios. Y Amén. quizás aún cristianos de pronto no tienen como esa claridad de que le estamos sirviendo es al creador de los cielos, de la tierra, al dueño de nuestra vida, no le estamos sirviendo como a cualquiera. Y yo como que no tenía muy en claro eso, pero Dios fue paciente, vea, Dios fue paciente a la edad de los 28 años ya estaba yo casado, ya tenía 2 años de casado y ya pude salir al ministerio. Y ahí pues comencé a tener otras experiencias con Dios, que en el ministerio se vive muchas experiencias muy lindas con Dios también. Hermano, yo quiero hablar de algo importante que yo creo que para muchos jóvenes es como una piedra de tropiezo muchas veces. Digamos, hay muchos jóvenes que se quieren acercar a Dios, que quieren estar en el camino de Dios, que tienen un llamado como usted lo tuvo, pero se tienen que enfrentar a la tentación. Y la tentación en cualquier edad, pues es complicada, pero siento que en la adolescencia y en la juventud la tentación es algo muy fuerte, ¿sí? ¿Cómo, cómo hizo usted para luchar contra esas tentaciones? ¿O usted cree que en algún momento cayó en esas tentaciones y por eso se aplazó el proceso con el propósito de Dios en su vida? Pues hermana Claudia, vea, las tentaciones siempre van a existir. Y yo pienso o sea, que para que hayan tentaciones y pruebas, pues no hay edad. Yo ahorita pues lo veo de esa manera. Eh, Eso influye más bien en la intimidad que uno tenga con Dios. Yo le digo, entre más uno se acerque a Dios y cuando el enemigo sabe que uno le puede hacer daño a él, el enemigo sabe cuando un cristiano, sea joven, sea adolescente, sea mayor, se mete en la presencia de Dios, en la búsqueda de Dios, se llena de Dios, sabe que es un dolor de cabeza para el enemigo. Ujú. Entonces, esas tentaciones o esos problemas siempre van a estar como que ahí, dice la Biblia, que el pecado está a la puerta, que uno cualquier momento puede fallar y también dice la palabra de Dios que el que cree estar firme, pues mire que no caiga. Ujú. Entonces, es algo que nos enseña a nosotros que nosotros debemos aprender a depender 100% de Dios. Porque ¿cuál es el error del joven? Digámoslo así. El error del joven es que, y eso me pasó a mí, uno cree tener el mundo en sus manos, uno cree sabérselas todas, uno cree que puede con todo, uno cree que uno puede. Y ese yo creo que es el error que a veces cometemos los jóvenes, que creemos que somos nosotros, que es nuestra habilidad, y es ahí donde comienzan a venir quizás los fracasos, quizás comienzan a venir las desilusiones, los desánimos. ¿Por qué? Porque creemos que somos nosotros. Eh, yo pienso que tanto para un hermano adulto que para un joven,
yo pienso que igualito el enemigo los ataca. Recordemos que la palabra de Dios dice en primera de Juan, la primera carta del apóstol Juan, dice: "Os es escrito a vosotros jóvenes porque sois fuertes". Entonces, hay como una idea, hay como un pensamiento de que el joven es débil porque es joven, pero la palabra de Dios nos enseña que el joven es fuerte, que en el joven está la fuerza, pero debemos saber manejar ese punto de vista. Soy fuerte es porque Dios habita en mí, es porque tengo a Dios, no porque yo soy joven, no porque yo pueda, porque yo, Daniel Camargo, soy capaz de soportar y de luchar y de avanzar, porque ahí es donde vienen quizás los errores, los atropellos, podemos decirlo así, que, uy, yo pensé que era así, no era así. Entonces, es creer que uno es fuerte, hermana Claudia, porque Dios está con uno. Dice: "Os he escrito a vosotros jóvenes porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno". O sea, si en nosotros permanece la palabra de Dios en nuestro corazón, en nuestra mente, si hay un joven que busca el estudio de la palabra de Dios, que indaga, que busca al Señor en oración, en ayuno, van a venir las tentaciones, pero va a tener un dominio, va a tener un control sobre su vida, sobre sus emociones. Las emociones siempre van a estar, siempre, hermana Claudia. Desde que el adolescente comienza, desde sus 12 años, siempre va a despertar emociones en su cuerpo, siempre van a estar. Pero ¿qué es lo que hace la presencia de Dios en la vida de uno? Nos ayuda a tener control y dominio sobre esas emociones, saber cómo gestionarlas, saber como que se sujeten, no quitarlas porque siempre van a estar ahí, hermana. Siempre, por eso es que uno pues se casa, por eso es que uno busca su hogar, porque uno está sujeto a pasiones. Sí. Entonces, lo que nos da el Espíritu Santo en nuestra vida es saber a sujetar, a gestionar todas esas emociones. ¿Y Entonces, es como eso. qué pasa cuando un joven cae en esa tentación? He escuchado de muchas personas que al caer en esa tentación sienten que ya lo perdieron todo. Es decir, que iban en un camino, que iban empezando con Dios, caen en esa tentación y ya. Es como si todo hubiera muerto, Sí, como si delante de Dios ya no, mm, no fuéramos dignos, aunque dignos pues no, no es que seamos, pero sí, es como que si caí en esa tentación, si cometí algún tipo de pecado, más que todo lo digo en los adolescentes y los jóvenes, es como si ahí se hubiera cortado el camino. sí. Pues a ver, hermana, esa es la trampa del enemigo. La trampa del enemigo es que te ofrece algo llamativo, algo que quizás te va a causar placer, te va a causar eh, eh, emoción del momento, pero esto, después de que pasas esos momentos, después de que pasas ese momento quizás de satisfacción, digámoslo así, en la carne, entonces después de eso que el enemigo te señala, se te perdió el propósito con Dios, ya no hay nada que hacer, ya no busques más de Dios porque ya se acabó todo. Son los pensamientos del enemigo. ¿Sí? Recordemos que la Biblia dice que si 7 veces cae el justo, Jehová lo levanta. Entonces, es como esa parte de que soy humano, claro, cometí un error, quizás caí en una tentación, quizás caí en algo que no debía hacerlo, pero lo bueno es que Dios nos perdona y nos dice que nos apartemos de ese camino. O sea, el error está es quedarnos allí, en seguir dando vueltas en el mismo error, en seguir frecuentando el mismo pecado. Ahí sí ya hay un error grave, ahí está pasando algo grave que está incurriendo en lo mismo, en el mismo error la persona o el joven en este caso. Pero cuando uno reconoce su pecado, dice la Biblia que el que reconoce su pecado y se aparta, dice, alcanza la misericordia de Dios. Entonces, qué pasa con nosotros a veces que le creemos más como que al diablo que a Dios? Ese es el problema. A nosotros se nos hace más fácil creerle al enemigo
que a lo que dice el mundo, a lo que dice el hombre, que a Dios. Pero Dios en su palabra nos dice que si confesamos nuestro pecado y nos apartamos de él, vamos a alcanzar la misericordia de Dios. Obviamente todas las cosas tienen consecuencias. Sí, de pronto se retrasa el propósito de Dios, de pronto se dificulta un poco, pero cuando alguien reconoce su pecado, cuando alguien reconoce que sí, fallé, soy humano, pero que reconoce que quiere buscar que el perdón de Dios y lo está haciendo de todo su corazón, en cualquier momento, en el momento perfecto, en el tiempo perfecto de Dios, Dios lo levanta, lo restaura. Amén. Nosotros en la Biblia vemos muchas historias de hombres de Dios que pasaron años, procesos. Moisés tuvo que pasar 40 años en el desierto para luego sacar al pueblo al pueblo hebreo de la esclavitud en Egipto. Y muchas cosas así. Vemos a José donde Dios, siendo un muchacho, le muestra unos sueños donde claramente pues se ve como la interpretación de que iba a ser como un gobernador y se le iban a inclinar ante él incluso su familia y pareciera que es algo bonito, pero en el momento pues Dios no le mostró como ese proceso que iba a pasar. Fue vendido por sus hermanos, llegaron y lo calumniaron y lo metieron preso 2 años en una prisión. Un amigo de él que salió de la prisión, él le predijo un sueño y le dijo que se acordara de él y no se acordó y quedó en el olvido. Y entonces muchas veces uno piensa que no, pues, que eso ya pasó, no hay nada que hacer. Pero resulta que cuando uno es fiel a Dios, cuando uno permanece firme en los caminos de Dios, Dios en su tiempo perfecto cumplirá su propósito en nuestra vida. Dios cumple Amén. su propósito. Caídas tenemos, caídas tenemos, errores tenemos. Lo importante es que es entender esta parte, hermana Claudia, que Dios nos ha dado a nosotros espíritu de poder, de amor y de dominio propio. La tentación que le llegan a los muchachos que esa idea que tienen de que, ay, que soy débil, hermano, y caí. No, la Biblia dice, sois fuertes y podéis soportar la tentación. Y que el hombre que soporta la tentación, el diablo va a huir de nosotros. Entonces, Amén. debemos aprender a creer a la palabra de Dios, saber que Dios nos ha dado ese poder de soportarla, soportarla. Pero si hay un joven que quizás no ora, no lee la palabra de Dios, no va al culto, obviamente va a estar vulnerable a caer en las trampas del enemigo. Pero cuando alguien está en ese, digamos, en ese ejercicio de estar activo en las cosas de Dios, es prácticamente imposible que el enemigo lo pueda dañar o lo pueda trancar. Hace un tiempo usted nos contaba que usted tuvo una experiencia muy bonita con un pastor, que la esposa estaba pidiéndole un alimento Sí, en un momento y, y que usted fue como parte de esa ayuda que Dios ajá. envió para proveer. Cuéntenos esa Sí, historia. bueno, eso ya yo era pastor ya asistente, yo era un copastor, una congregación de Caracas que llama El Paraíso. Yo estaba como copastor del hermano Alonso Galindo. Yo recuerdo que yo hacía unos viajes a la isla de Cuba y cuando eso pues estaba la crisis en Venezuela en los años del año 2015 al 2019 fueron 4 años donde realmente, hermana, era muy difícil. Ujú. Solamente Dios lo sostuvo a uno. Y recuerdo que estos hacían filas de 2 días como para que usted tener 2 kilitos de arroz, un litrico de aceite, dos kilos de harina, colas de días. Y muchas veces hacía la cola y se perdía porque no había Mm. nada. Entonces, en esos tiempos yo estaba haciendo unos viajes a Cuba donde hacía unos trabajos, iba a vender alguna mercancía y pues yo tenía en esos viajes Dios me dio pues la bendición de comprar una paca grande de harina pan. El venezolano come mucha arepa, o sea, allá se consume mucha harina pan. Entonces yo compré una paca grande de 20 kilos de harina pan.
Yo le dije a mi esposa esto, vamos a regalarle 2 pacas de harina al pastor, al hermano Alonso, Alonso Galindo. Entonces, estábamos en un culto y cuando el hermano iba saliendo en su carro, yo le digo al pastor esto, pastor, espera un momentico que le voy a entregar algo. Y yo subí a la habitación, nosotros vivíamos arriba del templo, y subí corriendo y bajé 2 pacas de harina. Y cuando yo le entregué las 2 pacas de harina, el pastor se miró con la esposa de él, la hermana Hilda, y se echaron como a sonreír, se echaron a reír los dos, pues yo no sabía por qué se estaban sonriendo. Entonces el pastor me contó que a ellos se les había acabado la harina pan en la casa y la hermana Hilda, la esposa del hermano Alonso, le había dicho a su esposo, amor, necesitamos que Dios nos dé 3 pacas de harina. O sea, necesitamos sea, que Dios, puntualmente 3 sí, pacas. la esposa le dijo, necesitamos que Dios nos dé 3 pacas de harina. Y resulta que un hermano ese día le había regalado una paca de harina, le había regalado una paca de harina. Ellos tenían una y la esposa le dijo, amor, faltan dos porque yo le pedimos a Dios tres. Entonces, cuando él me dijo eso, yo le dije, pues usted nos trajo las otras dos que faltaban. Ujú. Entonces, y claro, yo le dije, ellos tenían una y yo le entrego dos, entonces, Ahí están las 3 era- que entonces, pero eso yo como que entre risa y en agradecimiento, pues ellos vieron como que el milagro que Dios hizo, de que ujú. les concedió sus tres harinapanes, cositas sencillas, pero que uno ve que Dios, que le confirman a uno que Dios está del lado de uno. Amén. Y pues para uno fue una bendición formar parte de ese, como de esa bendición, como muchas veces también nos pasó a nosotros. También eh, algún momento uno está para dar y todo lo que uno siembra, pues en algún momento lo cosecha. Amén, así También es. muchas veces yo con mi esposa estábamos después de ahí duramos un año, luego duramos otro año como copastor en la congregación central de Caracas, y allá muchas veces se nos acababa el mercado, el arroz, qué sé yo. Y yo recuerdo una vez que mi esposa me dijo que se nos acabó el arroz y como a los 20 minutos llegó un pastor con 3 libras de arroz. Mm, Llegaba, entonces veía lo que se nos acabó, aquí Dios lo mandó. Que si no había, allá en Venezuela se le dice el hígado salado, que es lo que es carne, que si no había nada de eso, Dios mandaba a alguien. ujú. Nosotros teníamos allá un carrito en Venezuela y pues tener un vehículo siempre pide, se le Claro, gastan los cauchos, que el mantenimiento y nosotros pues tener una economía, por decir, para mantener un carro, pues no la teníamos. Pero cuando el carro requería algo, Dios mandaba a alguien. Yo recuerdo que ya teníamos los 4 cauchos que ya esos estaban, que en cualquier momento un zanco se le paraba y se explotaban. Y un domingo y nos íbamos alistando para ir al culto y salieron 2 hermanos del templo, yo que entré y salieron dos hermanos del templo, cada uno con 2 cauchos nuevos, cada uno en su mano, y para el pastor Daniel. Y uno ni siquiera los pidió, solamente uno le cree a Dios. Uno hace el trabajo que Dios le manda a uno y Dios ve por lo de uno. Esas son cosas que en el momento uno pues se hace el fuerte, ¿no? Pero ya uno en su intimidad con Dios uno llora, uno dice, Señor, gracias, claro. porque realmente son cosas que uno no se las explica, pero que se da cuenta que Dios sí tiene el control de todas esas cosas. Amén. Bueno, hermano, antes de iniciar la charla de cuando Daniel Camargo empieza a ser pastor, cuando ya por fin empieza a cumplirse ese propósito que Dios tenía para usted, yo quiero hacerle una pregunta. En esos viajes que usted hizo a Cuba, usted viajó a Cuba, Sí, que allá la necesidad es mucha, ¿no? sí. Pero en cuanto a la necesidad espiritual, es decir, allá no conozco yo qué tal es el evangelio, cómo es allá. ¿Alcanza usted a tener alguna experiencia o algún acercamiento con alguna persona allá que le Eh, comentara de eso? pues sí, sí, gracias a Dios yo viajé, al principio viajaba solo, después viajé con mi esposa y nosotros nos hicimos amigos de 2 familias. Nos alcanzamos a ser amigos de 2 familias, de una más que otra, porque una fue ya casi a lo último y ya pues dejamos de viajar por cuestiones de que ya estaba en el ministerio. Nos hicimos amigos de una familia que pues ellos nos agarraron mucho aprecio. De hecho, todavía tenemos comunicación con ellos de vez en cuando por las redes sociales. Y,
y nosotros tuvimos como un acercamiento. Allá en Cuba es complicado predicar el evangelio. Uno no Ujú, puede llegar allá. Yo cada vez que entraba en el aeropuerto me preguntaban porque que qué era yo. Yo le decía que yo era cristiano. Entonces de una vez me decían, usted no puede predicar acá, ¿no? ujú. Es decir, es prohibido. Sí, tienes que tener un permiso. Ah, ok. Hay que hacer una gestión para poder predicar. Yo le decía, no, yo no voy a predicar, yo voy a hacer otras cosas. Pues sin embargo, uno, pues hermano, no se puede quedar callado. Uno, pues cuando se presentaba la oportunidad, uno hablaba del Señor. Entonces, esa familia nosotros le agarramos mucho aprecio y ellos a nosotros, tanto así que yo llegaba allá y me atendían como un hijo. Entonces ahí muchas veces, varias veces alcanzamos a hacer como un tipo refán, hacíamos oraciones, ¿Pero ellos compa eran cristianos? no, No. no eran cristianos, tenían sus creencias, muy fuertes, pero respetaban nuestra punto de vista también. Entonces fue como cositas que Dios nos permitió hacer allá. Una experiencia que yo tuve allá, en Cuba es que allá se ve mucha el libertinaje, hermano, mucho libertinaje. Hay vida nocturna, hay muchas, discotecas. Es un país donde es una isla donde muy turística, va mucho extranjero de Europa, de Estados Unidos. Y entonces yo viajaba con un grupo de jóvenes, de muchachos, que quizás no tenían como la madurez de manejar ese mundo, ¿sí? Como que se vivían a otro país y quizás se sentían como que aquí Dios no me ve, por Ujú. decir de alguna manera, estoy lejos, y aquí Dios no me ve, aquí puedo hacer cualquier cosa. Y pues claro, íbamos a vender mercancía y obviamente nos iba bien, pues generamos buenos ingresos. Entonces eso como que aumentaba más como que, uy, que se sentían que tenían el control de todas las cosas. Resulta que una familia que donde nos estábamos quedando, ellos nos invitaron a comer. Y allá en Cuba, cuando hay una comida especial, ellos sirven como tipo buffet. Colocan la comida y uno escoge qué quiere. Y había una familia que nos apreció también y íbamos con un grupo de hermanos y amigos. Y el dueño de la casa nos dijo, no, no cenen esta noche en la calle, que los voy a invitar a comer. Y sí, llegamos y tenía una mesa bien servida con sus porciones de carne, de arroz, de ensalada. Y yo recuerdo que él iba a hacer como un tipo celebración y sacó una botella de vino para celebrar. Entonces, yo le di, los muchachos todos nos quedamos viendo y como que, ajá, ¿qué hacemos aquí? Entonces yo le dije, no, pues no, yo no voy a tomar. Le dije, no, no voy a tomar. Entonces él comenzó a servir, no, pero entonces algunos dijeron, pero un poquito no tiene nada de malo. Entonces cuando me iban a servir a mí, yo le dije, no, si aquí a mí deme limonada, no, que tome el vino, no, yo no tomo, yo la verdad, no, yo soy cristiano y no. Entonces como que quiso insistir y entonces yo le dije, no, pues entonces al final me dijo, tráigale una limonada, que allá hay limonada. Cuando me trajeron la limonada, yo cuando la iba a tomar, yo la olí Y y era tenía. como un cóctel, le tenía licor también. Entonces Ujú. él dije, no, esto tiene licor. Yo recuerdo que la persona estuvo como insistiéndome como casi 20 minutos ahí, insistiéndome, y yo, y que no, y que no, y que no. Yo, no, no, deme agüita y yo con mi agüita paso la cena. Cuando terminamos, que él vio que ya yo estaba decidido a que no, él, él me hizo levantar de la silla y me dio un abrazo, me abrazó y me felicitó y me dijo, usted es un verdadero cristiano, usted es un verdadero cristiano. Porque él lo que estaba haciendo, lo estaba haciendo era como para probar si yo realmente estaba, decidido a decirle que no a él. No, no tanto para que yo tomara, sino era como una prueba, Sí, como para como probar para que probar a ver qué si tan yo, cristiano era. ajá, y resulta que él dijo, no, vea, aquí han venido que son cristianos, que no sé qué, y les insisto, y todos han tomado, usted es el único que yo le he insistido más que a otros y usted se ha mantenido. Y siga así. Entonces, ahí donde uno dice, oiga, vale la pena guardarse para Dios. Porque Amén. aunque quizás no le prediqué, no le di un sermón, pero mis acciones Con el ejemplo. Ujú. lo llevaron a él a creer que Dios sí cambia a las personas y que sí hay verdaderos cristianos que de verdad quieren agradar a Dios. Ujú. Amén.
Bueno, hermano, vamos al tiempo en que usted ya sale al ministerio. ¿Cómo fue ese momento? Es decir, ¿cómo usted, cuando sale al ministerio, cuál fue su reacción? Porque era ya la confirmación de todo lo que usted ya venía preguntando, pidiendo y también viviendo con Dios, de todas estas preguntas, de todas estas experiencias. ¿Cómo lo toma usted en ese momento cuando le dicen que usted ya puede salir al ministerio? Pues, a ver, hermana, yo salí primero como pastor asistente, ¿no? Como Ujú. copastor, yo estuve 2 años como pastor asistente, y luego cuando ya me dan la noticia de que ya voy a salir a una obra, pues, hermano, yo era un muchacho de 28 años, tenía 28 años, y yo lo que quería era trabajar. O sea, un muchacho que sale por primera vez al ministerio, uno no piensa que si hay entradas, que cómo es la economía, que dónde es el lugar, que si hay comodidad. Yo no, de pronto mi esposa sí pensaba un poquito más en eso, pues porque las mujeres siempre piensan en la comodidad, y es apenas normal. Pero yo lo que quería, hermana, era que me soltaran, como cuando tienen un toro ahí encerrado, que lo quieren sacar a la faena. Yo lo que quería era que me soltaran. Entonces, cuando a mí me dicen, yo no, yo voy, yo salgo donde me manden. Yo me acuerdo que un directivo me dijo esto: "Daniel, pues tenemos este lugar", un lugar que se llamaba La Cota 905, allá en Caracas, que es como un cerro. En aquel momento, La Cota 905 era el lugar más peligroso de Caracas. Era un lugar que estaban tomado por las, fuerzas armadas ilegales, por decirlo así, por las bandas armadas, Bandas criminales. bandas criminales. Y era el lugar, era el más peligroso que existía en el momento. Y el directivo me dice como que pensando en que yo iba a decir que no, pensando como que, pues, Daniel es lo único que hay, pues, yo no sé usted qué dice. Y yo recuerdo y hermano, donde me manden, si es para allá le hago, para allá voy. Entonces ya hablaron con los demás directivos, con los otros directivos y pues decidieron que me iban a posicionar en la cota 905. Y resulta, hermana, que para entrar allá uno no podía entrar de cualquier manera, uno tenía que reportarse con esas bandas criminales, porque allá no podía entrar ni guardia, ni policía, ni nadie. Eso tenían tomado ese sector. Y si yo iba, por decir, iba en el carro, tenía que ir con los vidrios abajo, tenía que yo decir que yo era el pastor, que iba para allá. O sea, había un control de entrada y de salida en ese lugar muy estricto y pues a cualquiera le causaba temor. O sea, una persona en su sano juicio no va a meterse por allá por meterse. Ujú. Pero pues yo, hermana, confiado en que el Señor me llamó y yo iba para allá. Y allá nos posesionaron un enero, 21 de enero del 2028, no estoy mal, 21 de enero. Nos posesionaron allá en ese lugar, en una casa, en un salón que yo después con el tiempo me enteré que yo preguntando, ¿y quién hizo estas paredes? ¿Y quién hizo este techo? ¿Y quién formó estas columnas? Entonces, no, hermano, eso es un material que nos regalaron y como no había nadie quien se ocupiera de construcción, pues los hermanos mismos se pusieron ahí, los vecinos, Mm. y que a construir. Y eso estaban las columnas torcidas, el techo caído, tuvieron que meterle unos palos en medio del templo, como 2 palos para que el techo no se viniera abajo. Ahí me posicionaron, pero yo estaba tan, hermana, tan emocionado por servirle a Dios que yo no veía nada de eso. De hecho, cuando me entregan el libro de la tesorería, me dicen los pastores que van saliendo que habían $5 ahí, en el libro habían $5 que habían ingresado. $5 son como decir 20.000 pesos, que al cambio acá. Y los pastores estaban contentos, hermano, aquí nunca ha entrado nada. Ya Mm. estaban contentos porque había entrado esos $5, porque nunca había entrado nada. Entonces yo, bueno, o sea, yo era, déjenme trabajar. Y yo estaba tan emocionado en esa parte que los directivos se dieron cuenta de eso, que yo me acuerdo que un directivo me agarró, me puso aparte y me dice: "Daniel, llévela suave, usted está como con muchas ganas de hacer cosas", porque cuando me posesionaban, yo le dije: "Hermano, y yo puedo hacer esto, y yo puedo hacer aquello", Llévela con su avena", me dijeron, porque estaba como muy emocionado a querer trabajar. Y sí, hermana, me posicionaron en ese lugar, resulta que comenzamos a tener experiencias, pues, no tan buenas. Porque a veces nos quedamos allá y de repente habían enfrentamientos
y uno escuchaba las balas cerquiticas pasar por la casa de uno, y nosotros vivíamos en un ranchito de lata, de zinc. Eso que ahí hasta una piedra usted la tiraba con fuerza y traspasaba eso. En una de esas noches yo me acuerdo que a mi esposa le dio un dolor de cabeza terrible y no podíamos salir, porque uno escuchaba esos enfrentamientos y la gente se metía abajo de las camas, Claro, porque las bandas criminales eh, comenzaban a enfrentarse con la policía, con los cuerpos del gobierno. Entonces eso era un enfrentamiento muy duro. Y nosotros vivimos toda esa experiencia y nosotros, bueno, yo confiando en que el Señor nos guardaba, siempre había el temor, pues yo no, para adelante, vamos a trabajarle al Señor. Entonces, lo primero que yo quise hacer cuando llegué en esa congregación, bueno, lo primero fue ganar almas, predicar, comenzar a evangelizar y también, pero ¿cómo fue? Es decir, usted primero dijo que había que pedirle permiso a la banda criminal que manejaba. ¿Usted tuvo contacto con ellos? sí, ¿Y cómo sí, fue? ¿Qué le tocó decirles o cómo fue no, pues esa? yo iba, eso como digo, como es como un cerro, ladera, ¿sí? Entonces, como varias veces me tocaba que bajarme del carro y ellos tenían como puntos de control en el cerro, uno los veía a la distancia, uno los veía a la distancia. Entonces, yo me bajaba del carro y me iba con ellos allá y ellos estaban con sus ventas de drogas, con sus metralletas, pistolas, pero usted la veía, eso era, estaban recién pulitas, nuevecitas. Y yo hablaba con ellos, yo les decía: "Vea, yo soy el pastor, yo estoy en el sector", recuerdo que, el sector se llamaba Las 2 Torres, donde estaba ubicada la iglesia, "yo soy el pastor, a veces vienen hermanos". Yo recuerdo que una vez hablé porque iba a invitar a un pastor, entonces yo le dije: "Viene un pastor a predicar para que, por favor, los dejen entrar". No eran de mucha confianza, eran muy cerrados, eran muy a la defensiva. ¿Por qué? Porque, ellos se cuidaban de que de pronto hubieran Claro, infiltrados en aquel lugar. Y como uno iba con su saco, con su corbata, allá hay un organismo del gobierno que se llama el 6CPC y son personas que andan también como uno. Entonces ellos a mm, veces quizás lo confundían a uno por alguien así. De hecho, una vez, a nosotros se nos varó el carro y duramos casi más de un año en que no llevamos el carro. Entonces, quizás a ellos se les había olvidado que el pastor de la cota tenía carro. Después de que arreglamos el carro, yo iba entrando con el carro y cuando yo escucho un grito que dicen: "Es el pastor, es el pastor". Y yo entrando a la cota, y cuando yo volteo a mirar, yo veo que de una escalera del cerro iban bajando como, yo calculé como unas 12 15 personas, todas armadas. Iban a pararme a mí. Como yo tenía tiempo sin ir con el carro, claro, se les no. había olvidado que yo tenía carro, entonces iban era a enfrentarme. Entonces yo como que volteo a mirar de reojo y yo miro y yo escucho que alguien dice: "No, es el pastor". Entonces, imagínese usted el control que tenían. Tenían un control demasiado, yo sabía quién entraba y quién salía. Una vez yo iba entrando con mi cuñado, que también es pastor, el esposo de mi hermana, iba con mi hermana y se nos olvidó bajar los vidrios del carro. Ay, Y íbamos entrando normalito, los vidrios eran vidrios ahumados, oscuros, no había nada por dentro. Entramos nos desapercibimos que había que bajar los vidrios. Cuando de la nada vimos tres de esas personas, de esas bandas, en toda la mitad de la calle y uno ya así, los tres apuntando. apuntándonos. Mm, Y nosotros, uy, Julio, baje los vidrios, Julio bajó los vidrios, con las manos. No, no, somos cristianos, y iba yo, no es el pastor. Entonces, esas experiencias que uno vivía con las bandas criminales, pero gracias a Dios se pudo predicar, o sea, no nos quitaban no nos colocaban problemas por estar predicando. Entonces, sí, de vez en cuando, no digo que todos los días me tocaba que hablar con ellos, como que de vez en cuando yo iba y me presentaba con ellos, les decía, les recordaba que yo soy el pastor, los saludaba y así como que había un control y como que un aliciente de que no nos fuera a pasar nada a nosotros también, o sea, como tener esa prevención con ellos. claro. Entonces, sí, sí, esas experiencias fueron
no tan agradables hablando humanamente, pero sí buenas en el sentido de que Dios nos guardó a nosotros, Los respaldó nos siempre. respaldó ante ellos, que no es nada fácil, ¿no? No, claro. Y cuando ustedes llegaron, la iglesia, ¿cómo era? O sea, el templo, Pues cómo el estaba en templo, ese hermana momento? Claudia, estaba que se caía, estaba que se caía el salón. Y pues como le digo, ahí no habían ingresos. Entonces, yo recuerdo que yo hablé con un directivo, ya tenía ya unos 2, 3 mesecitos. Yo le decía, hermano, pues yo quisiera que se hiciera sus envíos normales que hace la congregación como la iglesia como parte administrativa, que envía sus ofrendas misioneras y todos esos compromisos. La iglesia donde ahí en la cota no mandaba eso, Ujú. porque decían, no, hermano, habían, la congregación, yo recibí 6 adolescentes y una anciana. La anciana pues no trabajaba, ella vivía de lo que sus hijas le ayudaban y los adolescentes pues menos, no trabajaban. Y los pastores que estaban antes que yo, ellos los querían mucho, pero como ellos eran mayores, o sea, no eran tan jóvenes, quizás en el caso como yo, entonces ellos no lo veían como miembros de la iglesia, sino que los veían era como sus hijos. Entonces, claro, los cuidaban mucho, los ayudaban, pero eso es bueno hasta cierta medida, porque uno debe ayudar, pero también debe enseñar. Entonces, ¿yo qué hice? ¿Yo qué trabajo? Pues Dios me puso a mí en el corazón a hacer con ellos. Enseñarles. Yo comencé a enseñarles a serle fiel a Dios, a que ellos aprendieran a depender de Dios, que no todo el tiempo nosotros estamos para que nos den, sino que también nosotros estamos para dar. Ujú. Entonces, yo comencé a enseñarles, comencé como a meterlos en eso de que la bendición de Dios está en el dar. Y era como era algo irónico, algo contradictorio, porque no había nada de ingreso, pero yo le decía, de lo poquito que Dios nos da, seámosle fiel a Dios con eso, de lo poquito. A veces me decían, pastor, pero a mí me da pena echar 1.000 bolívares de diezmo, me decían así, me da pena porque 1.000 bolívares no es nada, 1.000 bolívares por decir 100 pesos, llevándola ahorita al cambio aquí en Colombia, 100 pesos, pues usted compra un caramelo y ya. Yo le decía, no me interesa eso, a mí lo que me interesa es que usted aprenda a ser fiel a Dios. Y comenzamos, hermana, pues yo quería era, pues construir, yo decía que era un buen salón. Entonces, hermano, vamos a trabajar, vamos a hacer panes. Mi suegra tiene una panadería allá en Venezuela, en Caracas, y pues ella nos ayudó en esa parte, nos prestó la panadería y nosotros hacíamos panes. Yo ahí, entre otras cosas, aprendí a hacer panes también. Y hacíamos pan y vendíamos con los muchachos de la cota, los adolescentes. Y yo recuerdo que juntamos $130, hermana. Y con esos $130 nos alcanzó para comprar 11 láminas de zinc. Fue lo único que nos alcanzó. Y como alguien que no sabe construcción, porque como yo no sabía nada de construcción, yo pensaba que eso era todo. Yo decía, no, con esto hacemos todo. Y resulta que para hacer un trabajo en ese salón había que tumbar todo, hermano. Columnas, paredes, había que hacer buenos fundamentos, o sea, había que hacer un trabajo de De cero, nuevo todo, de claro. cero. Allá cuando llovía, no se podía hacer culto porque llovía más adentro, no se podían prender bombillos, ni electricidad, ni nada, porque los cables eran pelados y parecía una telaraña, entonces era muy peligroso, no se podía. Pero yo era animado, hermano, animado a trabajar. Yo le dije a los hermanos, hermanos, vamos a trabajar, nadie aquí sabe construcción, pero vamos a orarle. Y dije, vamos a orarle al Señor que Dios envíe a alguien que sepa de construcción y nos ayude. Y empezamos a orar y a trabajar, hermano, a seguir trabajando confiados en el Señor. Yo recuerdo que le ayudé a conseguir trabajo a esos muchachos que quizás tenían medio tiempo libre, entonces algunos consiguieron trabajo y comenzaron a ver la mano de Dios en sus vidas. Yo le Ujú. decía, uno tiene que aprender a dar de lo mejor, porque allá en la iglesia en Venezuela todos los años hacían esto, había un programa que se llamaba Socialtón, que era que todas las congregaciones a nivel nacional daban de los cosas electrodomésticos, ropa, lo que fuera, lo donaban, pero cosas buenas, Ujú. no Que cosas sirvieran, que claro. sirviera, que valieran la pena.
Y yo me acuerdo que cuando antes de ese evento yo concienticé a los muchachos, si vamos, porque esa congregación estaba acostumbrada era a esperar que le dieran, Okey. a esperar Ujú. que le dieran. Yo les vamos a dar algo que a nosotros nos cueste, que sea de valor para nosotros. Y es una de las cosas, hermana Claudia, que yo recuerdo tanto que cuando el domingo que recogimos lo que los muchachos trajeron, había un saco de esos, un saco de un jovencito, de un adolescente, que él tenía 16, 17 años, se llama Luigi. Era el saco que él se colocaba todos los domingos para la escuela dominical. Era Ujú. el único que tenía y era muy bonito y era el que él siempre usaba para los eventos especiales. Y yo veo que él colocó el saco en la donación. Yo cuando quedo viendo el saco, yo después del culto, yo le digo: "Luigi, ve, este saco no es el que tú usas. Si tú lo usas, ¿por qué lo vas a dar?", le digo yo. Me dice: "No, pastor, es que usted nos enseñó a que tenemos que dar cosas buenas y que sean de valor para nosotros". Y entonces yo no pude decirle nada, hermano, yo no pude, pues, Claro. quitarle esa bendición y esa convicción que él tenía. Y claro, obviamente él dio ese saco y después el Señor nos bendecía por otro lado, nos daba la bendición, después se consiguió otros saquitos más que el Señor le regaló. Entonces, yo comencé como a inculcarle eso a los muchachos. Entonces, de la nada, hermana, nosotros vamos a orarle al Señor que Dios nos mande a alguien que sepa de construcción. Y Dios mandó a alguien. Había un hermano que se vino del oriente de Venezuela hasta la capital de Caracas a hacerle un trabajo a un hermano de construcción allí en Caracas. Y por cuestiones de la vida, hermano, yo me crucé con ese hermano. Me crucé yo con ese hermano, el hermano Emanuel. Hermano, yo le comenté el caso, hermano, ¿y usted cuánto se va a quedar por aquí? No, hermano, unos días mientras hago un trabajo. Hermano, yo quisiera que me hiciera un trabajo en la costa, yo quisiera que usted viera allá qué se puede hacer, por lo menos que nos dijera qué es lo que hay que hacer. Y claro, cuando el hermano fue allá, él aceptó la invitación que le hice, fue a la congregación y yo todo contento con mis 11 láminas de zinc creyendo Orgulloso de su compra. que con eso iba a hacer yo todo. Y resulta que el hermano me dijo: "No, hermano, aquí hay que comprar esto, y pues los hermanos que saben, la gente que sabe construcción sabe que la construcción es costosa. Mm. La construcción es costosa y salen cosas, salen cosas, salen cosas. Entonces, yo le fui muy claro al hermano. Yo le dije: "Hermano Emanuel, nosotros no tenemos una economía aquí en esta congregación. Nosotros estamos por la fe. Si usted nos quiere colaborar, hermano", yo le dije: "Con lo único que yo me comprometo, hermano, es la alimentación suya. Que usted desayune, almuerce, cene, me comprometo a buscarle un lugar donde pueda quedarse mientras nos ayuda. En cuanto al pago, hermano, no me comprometo. Si hay una bendición, le damos, pero no me comprometo, hermano, porque pues fui muy sincero con él. Y el hermano dijo: "Tranquilo, hermano Daniel, yo le voy a hacer ese trabajo". Mm. Y hermana, usted sabe lo que cuesta una mano de obra para hacer una construcción prácticamente de cero. Eso cuesta. Y ahí en adelante, pues comenzamos a ver la gloria de Dios en esa congregación. Y son cosas que a uno le marcan la vida, cosas que a uno definitivamente se convence de que Dios sí lo llamó, Ujú. porque el hermano decidió quedarse con nosotros y yo diciéndole que no le prometía sueldo porque no había, solamente comida. Y entonces el hermano se quedó, me dijo el hermano Manuel: "Bueno, hermano, para empezar necesitamos hacer un trabajito, entonces necesitamos comprar 2 pacas de cemento y 3 bolsas de arena para comenzar a hacer un trabajito de enderezar unas paredes, tratar de hacer las cosas que fueran más económicas, por decirlo de alguna manera". Resulta, hermana, que nosotros fuimos a la ferretería, una ferretería a comprar esas 2 pacas de cemento y esas 3 bolsas de arena. Y resulta que el hermano, el dueño de la ferretería estaba ahí, el dueño de la ferretería. Y pues sin decirle nada, él me dice: "¿Usted es pastor?". Me dice a mí, yo le dije: "Sí, señor, yo soy pastor". "¿Y dónde es pastor usted?". Yo le digo: "Pues yo soy pastor en la Cota 905". Ujú. Y claro, cuando la gente escuchaba ese sector, no, que uno nombraba ese sector, se asustaban. "¿Y usted cómo hace para meterse por allá?". Y yo le explicaba: "No, yo allá me presento con los que están ahí de centinelas,
y ellos ya saben quién soy yo. ¿Y usted está construyendo allá? Yo sí, nosotros somos de la iglesia y estamos haciendo un trabajo allá, entonces queremos construir, tenemos un salón propio, pero realmente las paredes están dañadas. Entonces comencé a tener una conversación con el dueño de la ferretería, que él a lo último me dice, de un momento me dice, pastor, ¿y usted qué necesita para hacer el trabajo que quiere hacer? Y yo como estaba con el hermano Emanuel, yo le dije, hermano Emanuel, ¿qué necesitamos para construir allá? Entonces el hermano dice que, bueno, hermano, necesitamos como 3 metros de arena, necesitamos como 1 metro de polvillo, como 15 pacas de cemento, necesitamos unos 500 bloques, como para empezar, ¿no? Entonces le hice una Ujú. cuenta, hermana, eh, calcule usted como unos $700 más o menos, le hice una cuenta. Entonces el dueño de la ferretería me dijo, bueno, pastor, hagamos una cosa, busca el transporte y venga mañana por eso. Así de la nada, le digo, busque el transporte y mañana venga por lo que necesita, que yo le voy a autorizar para que usted saque todo eso, lo que usted necesita. Entonces, claro, pues uno en el momento se hace el fuerte, ¿no? Ujú. Se Es hace el decir, fuerte. gratis. Todo lo que Gratis, ustedes habían pedido o sí, pues que le habían respondido de lo que necesitaban, gratis. gratis, sin ningún costo, solamente buscar el El transporte. transporte. Y yo me metí al carro con el hermano Emanuel y ahí pues yo comencé a llorar, a darle gracias a Claro. Dios. Son cosas que uno pues no se explica, no dice, solamente Dios lo hace. Y claro, yo me fui y gestioné el transporte. La iglesia tenía un camión, lo pedí prestado porque es que no teníamos ni siquiera para Ujú. contratar un transporte. Todo nos tocaba era como esperar en Dios. Y hice la solicitud, yo le dije a los directivos que me lo dieron gratis, que si por favor me podían prestar el camión. A veces había que hacer un protocolo para un permiso, para ver si nos lo prestaban o no lo prestaban. Pero al ver que era algo que una donación, entonces no, aprovechemos la oportunidad y prestémosle el camión a Daniel. Y me lo prestaron y al otro día fui con unos muchachos y sacamos todo ese material, hermano, y comenzamos a trabajar. ¿Y hubo problema para entrar con los vigilantes No, que yo había allá? siempre avisaba. Yo cada vez Ok. que te entraban tenía que avisar, yo siempre estaba como pendiente Mm, de avisar que íbamos a entrar. Con eso y ya sabían que yo era el pastor. ok. Entonces las otras cosas como tan lindas que uno vivió allá, hermana, era que el sector donde estaba la iglesia habían que subir 230 escaleras más o menos. Y usted sabe lo que es subir un poco de material 230 escaleras, pues eso es bastante duro. Mm, Pero pues Dios colocaba gracia en una hermana. Yo me buscaba muchachos de otras congregaciones de que yo me hice amigo y yo me hacía un grupo como de 8, 10 muchachos y nos echamos todo un día, hermana, desde las 8 de la mañana hasta las 8 9 de la noche. Nosotros cargando como unas hormiguitas, subiendo de a pacas de arena, de a costalito, de medio costales. Y era como un ambiente tan hermoso que la mm, gente, los vecinos veía, y ellos se dan cuenta de que Dios estaba respaldándonos a nosotros. Hay otras familias que llegaban y nos daban que la limonadita, hacíamos como que dicen allá una recolecta y una vecina nos hacía el almuerzo. O sea, Dios proveía todas esas cosas. Y después el hermano trabajando, el hermano construyendo. Yo pues no sabía mucho de construcción, yo creo que hacía más estorbo que ayuda. Pero yo ahí estaba, hermana, contento con los muchachos también. Los adolescentes que eran de la congregación, contentísimos porque ellos nunca habían visto como un ambiente claro. así de ver la provisión de Dios de la nada. Porque ellos dijeron, es que aquí no entra nada, no entran diezmos, no entran ofrendas, no entran nada. Pero de la nada Dios estaba haciendo milagros. Ujú. Y resulta que cuando se nos acababa el material, nosotros, nos hacía falta algo y de la nada Dios usaba a una persona, a un hermano de una congregación. Yo recuerdo que cuando ya levantamos las paredes y montamos el techo, el hermano de Manuel me dijo, bueno, Daniel, necesitamos ahora que Dios nos provea toda la parte eléctrica porque no teníamos nada de eso. Entonces él nos hizo un presupuesto de $270, creo que fue más o menos así. Ujú. Yo recuerdo que mientras hacíamos el presupuesto, me llama una hermana de otra congregación y yo como montaba estados de WhatsApp de lo que el trabajo que estábamos haciendo allá en la cota, una hermana me llamó y me dijo, hermano Daniel, yo estoy viendo el trabajo que ustedes están haciendo y Dios me ha puesto el sentir de ayudarles con algo, si puede pasar por favor, donde ella trabaja. Yo sí, mi hermana, yo con mucho gusto paso
mañana, porque ese día estaba ocupado. Y al otro día fui y estoy hablando con la hermana y la hermana me dio un sobre. Hermano, esto es para la obra ya en la cota 905. Y resulta que la hermana nos dio todo lo que era para la construcción, o sea, lo que ella nos dio alcanzó completico para lo que fue la parte eléctrica, los bombillos, los cables. Tuvimos que comprar 2 rollos de cable para meterle cables por todo el salón empotrado, con sus los toma, prende y apaga. Entonces, hicimos un trabajo, o sea, que ya no quedó ningún cable colgando por ahí, sino que todo quedó donde debía quedar. Ujú. Lo único que nos quedó faltando fue, y eso fue de parte de Dios, que nos faltaba la brequera, que era la general, la de protección. Sí. Y entonces yo tenía $15 en el bolsillo. Yo decía, bueno, hermano, ya vengo, voy a ver si, mira, si cuesta 15 compramos la brequera y la dejamos de una vez instalada. Yo fui a una ferretería y resulta que la brequera valía $20. Y yo le dije al señor, yo le dije, ve, manito, es que tenemos 15, esto no es para mí, esto es para una iglesia, allá en la cota 905. Y ya yo estaba como acostumbrado, me estaba acostumbrando como a ver la provisión de Dios Ujú. tan de seguido que yo dije, aquí puede pasar algo. Sí. Entonces yo le dije, pues, manito, vea, yo soy pastor allá, estoy construyendo, queremos hacer esto. Y la gente se sorprendía, ¿usted es pastor en la cota? Y yo, sí, allá estamos, allá la gente ya nos conocen, que yo soy el pastor. Entonces, que para ver si nos deja la brequera más económica. Y entonces nos la dejó en 15. Y entonces yo le dije, vea, yo pues ya de mi propia parte, yo le dije, mire cómo nos está quedando. Entonces, lo último que dije, lo que nos falta es pintarnos, usted nos avisa si, le dije yo al señor, ¿y cuánto necesita usted para pintar? Yo dije, no, pues ahí queremos pintar de blanco, queremos hacerle un bordecito de otro color. Entonces, bueno, pastor, dijo, termine allá el trabajo que está haciendo y cuando termine, que vaya a pintar, viene y busca la pintura. En esa ferretería nos dieron la pintura gratis. Otra ferretería, ¿no la Otra misma ferretería, antes? Okey. otra. Nos dieron todo lo que era la pintura. Nos dieron dos tarros, no sé cómo le llaman de pintura, 2 galones blancos y otra para otro color y pintamos el salón. Ya nos hacían falta era el piso y hacer un altar y los baños porque no habían baños. Ujú. Y era como un ambiente, hermana, tan bonito que nosotros le decíamos, yo le decía a los muchachos, oremos que Dios nos está dando. Y ya estábamos en temporada en diciembre, y en diciembre en Venezuela la comida típica es el pan de jamón, y yo aprendí a hacer panes de jamón. Entonces yo recuerdo que yo estaba comprando un diciembre, yo estaba comprando para hacer los panes de jamón, y resulta que un joven me llama, un joven de la congregación de la central, donde yo fui copastor, y me dice, Daniel, ¿qué está haciendo? Yo le digo, no, estoy comprando para hacer unos panes de jamón para vender porque estamos trabajando en la iglesia. Me dice, ve, Daniel, me llamó un amigo mío que no es cristiano, un amigo mío que él tiene unos negocios, tiene unos almacenes y él quiere ayudar a un pastor. Me dice, yo no sé, Daniel, pero el único que yo pensé fue en usted. ¿Usted qué es lo que necesita allá? Yo le dije, uy, varón, pues ahorita no tenemos, queremos hacer el piso o los baños y no tenemos sonido. Entonces me dice, piense qué quiere. Dijo, piense qué quiere y me dice. Entonces yo hablé con el hermano Emanuel que nos estaba ayudando a construir y yo le dije, hermano, ¿qué es lo más caro? ¿Qué es lo más costoso que nos van a ayudar? Dice, no, hermano, los baños. Entonces hagamos el presupuesto de los baños. Entonces yo le dije al muchacho, viejito, pues si nos pueden ayudar en los baños. Y me dijo, hagan el presupuesto. Hicimos un presupuesto más o menos como de $800 y la persona que nos iba a hacer la donación, él fue a la iglesia, o sea, lo llevamos para que él viera lo que estuviéramos haciendo, que él quería ver que si era verdad que estábamos haciendo algo. Y pues cuando él vio que sí estábamos trabajando, cuando él vio que estábamos trabajando, él aceptó ayudarnos. Entonces, como a la semana siguiente, cuando yo veo que el muchacho, que era como el intermediario, el hermano, me entregó $800. Pero resulta, hermana, que ya faltaba como una semana que ya me tocaba que entregar a la congregación. Ah, ¿lo iban a trasladar? Sí, ya me iban a trasladar. Entonces yo dije, ¿qué hago?
Y ¿qué hago yo? Entonces yo hablo con el muchacho que me dio el dinero. Yo le digo, ve, mi viejo, yo creo que a mí me van a trasladar. Entonces, ¿yo qué hago con ese dinero si no alcanzo no alcanzo a trabajarlo? ¿Lo dejo en el fondo o qué hago? Me dice, déjeme, yo hablo con el muchacho, la persona que nos está dando el dinero. Me dice, no. Me dice, él quiere hacer negocios es con usted. Si usted se va, él dice que no hace negocio. Ah, Entonces yo le dije, no, pues deme el dinero y yo compro lo que más pueda. Y por lo menos dejo el material comprado ahí. ujú. Entonces él accedió, me dieron $800 y yo compré los bloques, compré el cemento, compré la arena, compré el inodoro, compré el lavamanos. De hecho, nos alcanzó hasta para comprar unas cornetas y unos micrófonos. Y recuerdo que quedaron como, creo que como $200, $300 y me tocó que regresase, pues ya no se podía hacer nada. Pero entonces dejamos todo eso para que el pastor que iba a llegar ahí pudiera seguir el trabajo que se estaba haciendo en ese sector de la Cota 905. En total, hermana Claudia, que cuando yo entregué y uno hicimos cuentas, uno estaba haciendo cuentas de todo lo que Dios nos proveyó en menos de un año. Y lo más tremendo, hermana, que tras de que fue en menos de un año, fue en el año de pandemia, en el año donde no se podía hacer nada, Más difícil. fue donde más vimos la bendición de Dios, porque aparte de la provisión de la iglesia, de la congregación, también Dios nos dio la provisión de mi familia. Nosotros, Amén. si alguien me pregunta a mí, ¿usted cómo hizo ese año para el mercadito, para la comida? De hecho, mi esposa también tuvo una dificultad, eh, también que ella perdió un bebé cuando estaba en embarazo. O sea, fueron tantas cosas que se nos acumularon, pero en todas esas cosas Dios nos mandaba la provisión. Y Ujú. era como algo que yo no estaba tan preocupado por la provisión, porque yo sabía que Dios me la daba mientras yo le trabajara a Él. Y nosotros haciendo cuenta, hermana, eso fue una ayuda más o menos como de $7,000 en menos de un año. Una congregación donde no entraba nada, Dios nos proveyó aproximadamente 7,000, $7,500, que construimos el templo de la Cota 905 y quedó un templo que podemos decir que Dios fue el que nos dio ese templo. Amén. Dios, uno solamente es un instrumento, uno solamente es un vaso, uno no es nada, uno es un instrumento que Dios agarra y lo usa para hacer el propósito de Él. Y como dice la Biblia, que siempre sea la gloria para Dios y no para nosotros. Amén, amén, hermano. Qué bonito, qué bonito. ¿Y con cuántos hermanos terminó la congregación? Pues cuando usted se fue, ¿cuántos hermanos había más o menos? Dios nos permitió en 2 años de ser pastor bautizar ahí cuatro hermanos, Cuatro hermanos. cuatro hermanos. Ujú. Como era un año de pandemia, un año de crisis, bien, los que llegaban, se iban a otras congregaciones o viajaban para el país de Colombia. Hubo mucha inmigración. Entonces, hubo una familia que estaban apartadas, una hermana con su hija, gracias a Dios se reconciliaron con Dios, pero después con el tiempo pues viajaron a Colombia, se llegaron aquí al país de Colombia. Entonces era como que llegaban unos y se Y se iban iban. otros, Ujú. llegaban unos y se iban otros. Pero Dios permitió allá, hermana, una congregación donde yo recibí esa congregación y un domingo facilito se congregaban 7, 8 personas. Nosotros, y ya las dominicales se congregaban, ya en las últimas dominicales que Dios nos permitió estar allá, se congregaban 30, 25, y eso era una bendición, hermana, Claro. una bendición, que una congregación que tenía ya como 7 años, que no quería arrancar, que no Ujú. quería crecer, y que Dios permitió que nosotros llegáramos a ser parte de esa bendición, de ver cómo Dios no detiene su obra. Dice la Biblia que ni las Amén. puertas del infierno podrán prevalecer contra la iglesia del Señor. Un sector donde quizás nadie quería ir, donde nadie daba nada, fue el sector que Dios usó para que nosotros pudiéramos ver su gloria allá respaldándonos. Amén, amén. Congregación donde siempre eran los mismos 6, 7, 25, 30. Entonces fue algo como que eso uno no lo puede ni explicar, solamente es Ujú. darle las gracias a Dios por eso. Amén, amén. Sí, porque después de usted recibir una congregación con algunos adolescentes, con una anciana, $5, terminar con esta cantidad de gente.
y Sí, con un templo aproximadamente de unos $7,000 sí, mi hermana, es en una crisis económica como la, por la que estaba pasando en ese ujú, momento Venezuela y en un año de pandemia. Es, es, es inevitable decir, Señor, gracias, porque solo tú amén. puedes hacer algo así. Sí, Humanamente, cada uno, ¿usted qué hubiera dicho, hermano? Donde usted le hubieran dicho, hermano, en un año usted va a tener que dejar ese templo como con 30 personas y más o menos tiene que invertir $7,000. Solo, o sea, si usted le dicen humanamente, hágalo en un año de pandemia en Venezuela, creo que lo primero que uno piensa es imposible. O sea, sí, imposible en esas condiciones no se puede, pero con Dios sí se puede. amén. Con Dios se puede y Dios, como usted dice, Dios usa a las personas para hacer sus obras y es muy bonito además porque la enseñanza que usted le deja a los adolescentes. Está bien cuando uno tiene que recibir, porque es una lección para el orgullo, para el ego, para la vanidad, el recibir, el también uno decir, bueno, yo también puedo recibir, pero es importante educarse también en uno poder trabajar para también en algún caso ser uno el que da. Sí es. Entonces es muy bonito lo que usted hizo, Sí. hermano. Una de las cosas que a mí me pone muy feliz, aparte del templo, que es una bendición de Dios, como usted dice, hermana Claudia, eso es algo imposible, o sea, humanamente no se podía, humanamente realmente no se podía que alguien usara a personas inconversas para dar 400 $500 así, que la falta que le hacen a cualquiera Claro, y darlos para la obra del Señor solamente lo hace Dios. Y otra de las cosas que yo le doy gracias a Dios que Dios me usó fue para dejar esa enseñanza a los muchachos, una enseñanza de que uno puede dar aún de lo poquito que tiene, y eso amén, se convierte en bendición. Recordemos que la palabra de Dios dice que hubo una viuda que dio todo lo que tenía, y aunque era poquito para otros, porque otros tenían en abundancia y daban más que ella, pero lo que daban era de lo que les sobraba. Esta viuda tenía poquito, pero era lo único que tenía, lo único que tenía, y lo dio todo para el Señor. Y el Señor pone ese ejemplo que está plasmado en la palabra de Dios. Entonces, amén, una de las cosas que a mí me pone, me llena de mucha felicidad es que quedaron unos adolescentes que no quedaron rezagados todo el tiempo, deme, 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 sino que ellos se dieron cuenta que ellos también pueden ser de bendición para otros. La palabra del Señor dice, de gracia recibiste, da de gracias también. amén, Sea poco, sea mucho, yo creo que a Dios todo nos ha bendecido. Si la Biblia dice que Él hace salir el sol sobre buenos y malos, ¿sí? Él está pendiente de todos. Nadie en esta vida puede decir que no ha sido bendecido por Dios. Aún el inconverso, el incrédulo, no puede decir eso porque en este momento todo el mundo está respirando, todos los habitantes, y ese aire lo da Dios. Entonces, sí recibimos de Dios. No podemos amén, decir que así no es. recibimos de Dios, sí recibimos. Desde lo poco mucho que nos da Dios, Dios nos da esa facultad para poder dar también. Y eso se vuelve una bendición multiplicadísima para que se le devuelve a uno. Pero Amén. cuando uno lo hace con ese pensamiento de hacerlo para Dios, no para que se me multiplique, no pensando en mí, sino pensando en el prójimo, como dice la Biblia, pensando en aquel que está necesitado. Entonces, cuando uno sale de ese cuadro de pensamiento en que siempre estoy para que me den, sino que también estoy para dar, realmente allí es donde uno comienza a ver la verdadera bendición de Dios. Amén, amén. Sí, mi hermano. Bueno, usted ahora está aquí en Colombia y me imagino que dentro suyo sigue ese fervor por servirle a Dios, porque, por seguir llevando la palabra de Dios y mostrando su obra en el mundo. ¿Todavía está ese fervor? Oiga, hermana, pues sí, la Biblia dice que irrevocables son el llamamiento y el don del Señor, ¿no? Sí, pues aquí uno, sí, ya tengo aproximadamente 2 años larguitos aquí en el país de Colombia, muy agradecido con Dios porque pues aquí ha sido una bendición también servirle al Señor a nivel local. Y lo que usted dice es verdad, porque esa llama uno a veces quiere como que ocultarla, pero no, eso no, yo creo que eso nunca se va a apagar, eso nunca se va a acabar, siempre va a estar ahí
ese fuego ardiente, como dicen por ahí, Amén, amén. de la llama del servicio a Dios. Y pues estamos esperando en Dios, hermana, esperando la voluntad del Señor. Pero lo bonito de esto es que uno le puede servir al Señor, uno le puede servir a Dios en todo momento y el servicio a Dios es muy amplio. No necesariamente se le sirve a Dios siendo pastor, siendo un líder nombrado, cargo quizás administrativo, sino uno le puede servir a Dios de muchas maneras. Con el testimonio se le sirve a Dios, Amén, con amén. el testimonio, con su forma de vida, con su forma de proceder, con hablarle a usted a los compañeros del trabajo, los vecinos, usted le sirve a Dios. Amén, Servicio a Dios amén. es amplio, hermano. Entonces le servimos a Dios mientras Él nos dé vida, le servimos a Dios en lo que Él nos permita. Y si están los planes de Dios volver a salir al ministerio, pues estamos dispuestos, si Él así lo quiere. Y si no, hermana, le seguimos sirviendo a Dios en lo que podamos. Amén. Hermano, para concluir, ¿qué le diría usted a todos esos jóvenes, incluso niños, o también personas que en este momento son adultas y siguen sintiendo ese llamado a servirle a Dios, pero que tal vez el miedo, la preocupación, la duda, la incertidumbre, las situaciones los llevan a pensar que eso lo pueden aplazar o que definitivamente eso no es para ellos? ¿Qué les diría a usted? Pues hermana, esos momentos, yo creo que a todos nos llegan. Yo les diría, hermanas, que le crean más a Dios que al enemigo, Amén. que le crean más a Dios. Dios no es hijo de hombre para que mienta, ni Así para es. que se arrepienta tampoco. Entonces, hermana, si hay alguien que pronto quizás se siente frustrado, se siente ya que ya ha sido rezagado, esos momentos lo vivimos todos. Yo he vivido esos momentos, yo he vivido esos momentos. Pero gracias a Dios que Dios dice su palabra que aunque uno es infiel, aunque uno sienta que ya no hay nada que hacer, Él Amén. siempre permanece fiel. Hay que aprender a esperar en Dios. Pues yo le decía, hay procesos que tienen un lapso de tiempo que quizás Dios quiere como moldearnos o prepararnos para cuando llegue el momento de verdad de poderle servir a Él como realmente uno quisiera hacerlo. Entonces es necesario pasar por procesos. Dios le promete a Abraham un hijo, pero Dios no se lo da en el momento. Dios a veces lleva las cosas a los extremos para que nosotros podamos entender que esto es de Dios y no de los hombres. Porque si Dios le hubiera dado el hijo a Abraham en el momento que se lo dijo, eh, quizás la esposa de él, Sara, era fértil en el momento y quizás no se le iba a dar tanto la gloria a Dios porque era algo que en el momento quizás era posible, pero Dios lo llevó al extremo ya cuando eran ancianos, ya cuando ella dejó el uso natural de la mujer, ya cuando realmente era imposible, Dios cumplió lo que le prometió a ellos. Entonces, Ujú. quizás a veces Dios nos lleva a esos momentos donde ya todo está como que es imposible, que ya no se puede hacer nada para él decir, vea que aún en este momento yo todavía puedo hacer algo. Entonces, si hay algún hermano, algún joven que sienta que quizás se le pasó el tiempo, que ya no hay nada que hacer, recuerde que para Dios no hay nada imposible. Créale más a Dios, no Amén, le crea amén. esos pensamientos negativos, créale a Dios que si Dios dice que Él va a perfeccionar la obra, que no la va a dejar inconclusa, Él lo va a cumplir, siempre y cuando nosotros nos dejemos usar por el Señor. Si nosotros no nos dejamos usar por el Señor, pues el Señor podrá tener todas las intenciones, pero no va a pasar nada si nosotros Mm. no le damos ese espacio, no le damos el control de nuestra vida a Dios, pues realmente no va a pasar nada. Pero Amén. creámosle a Dios. Amén, amén. Bueno, hermano, muchísimas gracias por estar acá y por compartir su testimonio tan importante y tan bonito. Amén, hermana Claudia, muchas gracias a usted, muchas gracias por este programa, esta invitación, muy agradecido con Dios y bueno, esperamos que todo esto pueda ser de bendición para alguien. Amén, así es. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, compartir, darle like y bueno, esperamos que este testimonio sea de bendición para todo aquel que lo quiera escuchar y recuerden que Dios está con nosotros en todos los momentos. Gracias.